Tratado de Psicología Revolucionaria. Mensaje de Navidad de 1975-1976. Samael Aun Weor. Buddha Maitreya. Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Primera edición 1975 Colombia. Presentado por www.gnosissamaelaunweor.org. Prefacio. El presente Tratado de Psicología Revolucionaria es un nuevo mensaje que el maestro otorga a los hermanos con motivo de la Navidad de 1975. Es un código completo que nos enseña a matar defectos. Hasta ahora el estudiantado se conforma con reprimir los defectos, algo así como el jefe militar que se impone ante sus subordinados. Personalmente hemos sido técnicos en reprimir defectos, pero llegó el momento en que nos vemos obligados a darle muerte, a eliminarlos, valiéndonos de la técnica del maestro Samael, quien en forma nítida, precisa y exacta nos da las claves. Cuando los defectos mueren, además de expresarse el alma con su inmaculada belleza, todo cambia para nosotros. Muchos preguntan cómo hacen cuando varios defectos afloran al tiempo, y a ellos les contestamos que eliminen unos y que los otros esperen, a esos otros los pueden reprimir para más tarde eliminar. En el primer capítulo, nos enseña cómo cambiar la página de nuestra vida, romper, ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza, gula, deseo, etc. Es indispensable dominar la mente terrena y hacer girar el vórtice frontal para que éste absorba el eterno conocimiento de la mente universal. En este mismo capítulo nos enseña a examinar el nivel moral de ser y cambiar este nivel. Esto es posible cuando destruimos nuestros defectos. Todo cambio interior trae como consecuencia un cambio exterior. El nivel de ser de que trata el maestro en esta obra se refiere a la condición en que nos encontramos. En el segundo capítulo, explica que el nivel de ser es el escalón donde nos encontramos situados en la escala de la vida. Cuando subimos esta escala entonces progresamos, pero cuando permanecemos estacionados nos produce aburrimiento, desgano, tristeza, pesadumbre. En el tercer capítulo, nos habla sobre la rebeldía psicológica y nos enseña que el punto psicológico de partida está dentro de nosotros y nos dice que el camino vertical o perpendicular es el campo de los rebeldes, de los que buscan cambios inmediatos, de tal suerte que el trabajo sobre sí mismo es la característica principal del camino vertical. Los humanoides caminan por el camino horizontal en la escala de la vida. En el cuarto capítulo, determina cómo se producen los cambios. La belleza de un niño obedece al hecho de no haber desarrollado sus defectos y vemos que conforme estos se van desarrollando en el niño, va perdiendo su belleza innata. Cuando desintegramos los defectos el alma se manifiesta en su esplendor y esto lo perciben las personas a simple vista. Además la belleza del alma es la que embellece al cuerpo físico. En el capítulo quinto, nos enseña el manejo este gimnasio psicológico, y nos enseña el método para aniquilar la fealdad secreta que llevamos por dentro. Los defectos, nos enseña a trabajar sobre sí mismo, para lograr una transformación radical. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar, sufren mucho y se contentan con echarle la culpa a los demás, no saben que únicamente ellos son los responsables del manejo de su vida. En el capítulo sexto, nos habla sobre la vida, nos dice que la vida resulta un problema que ninguno entiende, los estados son interiores y los eventos son exteriores. En el capítulo séptimo, nos habla sobre los estados interiores, y nos enseña la diferencia que existe entre los estados de conciencia y los acontecimientos exteriores de la vida práctica. Cuando modificamos los estados equivocados de la conciencia, esto origina cambios fundamentales en nosotros. Nos habla en el noveno capítulo sobre los sucesos personales, y nos enseña a corregir los estados psicológicos equivocados y los estados interiores erróneos, nos enseña a poner orden en nuestra desordenada casa interior. La vida interior trae circunstancias exteriores y si estas son dolorosas se deben a los estados interiores absurdos. Lo exterior es el reflejo de lo interior, el cambio interior origina de inmediato un nuevo orden de cosas. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana,
nos enseña a no identificarnos con ningún acontecimiento recordándonos que todo pasa, debemos aprender a ver la vida como una película y en el drama debemos ser observadores, no confundirnos con el drama. Uno de mis hijos tiene un teatro donde se exhiben las películas modernas y este se llena cuando trabajan artistas que han distinguido con Óscares. Un día cualquiera mi hijo Álvaro me invitaba a una película donde trabajaban artistas con Óscares, a la invitación le contesté que no podía asistir porque estaba interesado en un drama humano mejor que el de su película, donde todos los artistas eran Óscares. Él me preguntó, ¿cuál es ese drama? Y yo le respondí, el drama de la vida. Él continuó, pero en ese drama todos trabajamos, y le manifesté, yo trabajo como observador de ese drama. ¿Por qué? Le respondí, porque yo no me confundo con el drama, hago lo que debo hacer, no me emociono ni me entristezco con los acontecimientos del drama. En el capítulo 10, nos habla sobre los diferentes yoes y nos explica que en la vida interior de las personas no existe trabajo armonioso por ser una suma de yoes, por eso tantos cambios en la vida diaria de cada uno de los actores del drama, celos, risas, llantos, rabia, susto. Esas características nos muestran los cambios y alteraciones tan variadas a que nos exponen los yoes de nuestra personalidad. En el capítulo 11, nos habla sobre nuestro querido ego y nos dice que los yoes son valores psíquicos ya sean positivos o negativos y nos enseña la práctica de la autoobservación interior y así vamos descubriendo a muchos yoes que viven dentro de nuestra personalidad. En el capítulo 12, nos habla del cambio radical, allí nos enseña que no es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Cuando aprendemos que no somos uno sino muchos dentro de nosotros, vamos en el camino del autoconocimiento. Conocimiento y comprensión son diferentes, lo primero es de la mente y lo segundo es del corazón. Capítulo 13, Observador y observado, allí nos habla del atleta de la autoobservación interna que es aquel que trabaja seriamente sobre sí mismo y se esfuerza por apartar los elementos indeseables que cargamos dentro. Para el autoconocimiento debemos dividirnos en observador y observado, sin esta división jamás podríamos llegar al autoconocimiento. En el capítulo 14, nos habla sobre los pensamientos negativos, y vemos que todos los yoes poseen inteligencia y se valen de nuestro centro intelectivo para lanzar conceptos, ideas, análisis, etc., lo cual indica que no poseemos mente individual. Vemos en este capítulo que los yoes abusivamente utilizan nuestro centro pensante. En el capítulo 15, nos habla sobre la individualidad, allí se da cuenta uno que no tenemos conciencia ni voluntad propia, ni individualidad, mediante la autoobservación íntima podemos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis, los yoes, y que debemos eliminar para lograr la transformación radical, puesto que la individualidad es sagrada. Vemos el caso de las maestras de escuela que viven corrigiendo niños toda la vida y así llegan a la decrepitud porque también se confundieron con el drama de la vida. Los restantes capítulos del 16 al 32 son interesantísimos para todas aquellas personas que quieran salir del montón, para los que aspiran a ser algo en la vida, para las águilas altaneras, para los revolucionarios de la conciencia y de espíritu indomable, para aquellos que renuncian al espinazo de goma, que doblegan su cerviz ante la fusta de cualquier tirano. Capítulo 16, nos habla el maestro sobre el libro de la vida, es conveniente observar la repetición de palabras diarias, la recurrencia de las cosas de un mismo día todo ello nos conduce al alto conocimiento. En el capítulo 17, nos habla sobre las criaturas mecánicas y nos dice que cuando uno no se auto-observa no puede darse cuenta de la incesante repetición diaria, quien no desea observarse a sí mismo tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical, nuestra personalidad es solo una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico, somos repetidores de sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos. Capítulo 18, se trata del pan supersubstancial, los hábitos nos mantienen petrificados, somos gentes mecánicas cargados de viejos hábitos, debemos provocar cambios internos. La autoobservación es indispensable.
Capítulo 19, nos habla del buen dueño de casa. Hay que aislarnos del drama de la vida, hay que defender el escape de la psiquis. Este trabajo va en contra de la vida, se trata de algo muy distinto a lo de la vida diaria. Mientras uno no se cambie interiormente será siempre víctima de las circunstancias. El buen dueño de casa es aquel que nada contra la corriente, los que no quieren dejarse devorar por la vida son muy escasos. En el capítulo 20, nos habla sobre los dos mundos, y nos dice que el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente, mediante la autoobservación de sí, aprendemos a caminar en el camino interior. El sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, pero este sentido se desarrolla cuando perseveramos en la autoobservación de sí mismo, así como aprendemos a caminar en el mundo exterior, así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo aprendemos a caminar en el mundo interior. En el capítulo 21, nos habla sobre la observación de sí mismo. Nos dice que la observación de sí mismo es un método práctico para lograr una transformación radical. Conocer nunca es observar, no hay que confundir el conocer con el observar. La observación de sí, es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras que el conocer que es pasivo no lo es. La atención dinámica proviene del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. El conocer es algo completamente mecánico, pasivo, en cambio la observación de sí es un acto consciente. En el capítulo 22, nos habla de la charla, y nos dice que verifiquemos, o sea eso de hablar solos es dañino, porque son nuestros yoes enfrentados unos con otros. Cuando te descubras hablando solo, obsérvate y descubrirás la majadería que estás cometiendo. En el capítulo 23, nos habla del mundo de relaciones, y nos dice que existen tres estados de relaciones, obligantes con nuestro propio cuerpo, con el mundo exterior y la relación del hombre consigo mismo, lo cual no tiene importancia para la mayoría de las gentes, a las gentes solo le interesan los dos primeros tipos de relaciones. Debemos estudiar para saber con cuáles de estos tres tipos estamos en falta. La falta de eliminación interior hace que no estemos relacionados consigo mismo y esto hace que permanezcamos en tinieblas. Cuando te encuentres abatido, desorientado, confundido, recuérdate a ti mismo y esto hará que las células de tu cuerpo reciban un aliento diferente. En el capítulo 24, nos habla sobre la canción psicológica, nos dice sobre las cantaletas, la autodefensa, el sentirnos perseguidos, etc., el creer que otros tienen la culpa de todo cuanto nos sucede, en cambio los triunfos los tomamos como obra nuestra, así jamás podremos mejorarnos. El hombre embotellado en los conceptos que él genera se puede volver útil o inútil, esta no es la tónica para observarnos y mejorarnos, aprender a perdonar es indispensable para nuestro mejoramiento interior. La ley de la misericordia es más elevada que la ley del hombre violento. Ojo por ojo, diente por diente. La gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieren trabajar y cambiar, cada cual canta su propia canción psicológica. El triste recuerdo de las cosas vividas nos atan al pasado y no nos permiten vivir el presente, el cual nos desfigura. Para pasar a un nivel superior es indispensable dejar de ser lo que se es. Sobre cada uno de nosotros hay niveles superiores a los que hemos de escalar. En el capítulo 25, nos habla sobre el retorno y recurrencia y nos dice que gnosis es transformación, renovación, mejoramiento incesante. El que no quiere mejorarse, transformarse, pierde su tiempo porque además de no adelantarse queda en el camino de retroceso y por lo tanto se incapacita para conocerse. Con justa razón asevera el VM que somos marionetas repitiendo las escenas de la vida. Cuando reflexionamos sobre estos hechos nos damos cuenta que somos artistas que trabajamos de balde en el drama de la vida diaria. Cuando tenemos el poder de vigilarnos para observar lo que hace y ejecuta nuestro cuerpo físico, nos colocamos en el camino de la autoobservación consciente y observamos que una cosa es la conciencia,
la que conoce, y otra cosa es la que ejecuta y obedece, o sea nuestro propio cuerpo. La comedia de la vida es dura y cruel con aquel que no sabe encender los fuegos internos, se consume entre su propio laberinto en medio de las más profundas tinieblas, los yoes nuestros viven placenteramente en las tinieblas. En el capítulo 26, nos habla sobre la autoconciencia infantil, dice que cuando el niño nace se reincorpora la esencia, esto da al niño belleza. Luego conforme va desarrollando la personalidad se van reincorporando los yoes que vienen de vidas pasadas y va perdiendo la belleza natural. En el capítulo 27, trata del publicano y el fariseo, dice que cada cual descansa sobre algo de lo que tiene, de ahí el afán de todos por tener algo, títulos, bienes, dinero, fama, posición social, etc. El hombre y la mujer inflados de orgullo son los que más necesitan del necesitado para vivir, el hombre descansa únicamente sobre bases externas, también es un inválido porque el día en que pierde esas bases se convertirá en el hombre más infeliz del mundo. Cuando nos sentimos mayores que los demás estamos engordando nuestros yoes y rehusamos con ello alcanzar ser bienaventurados. Para el trabajo esotérico nuestras propias alabanzas son obstáculos que se oponen a todo progreso espiritual, cuando nos autoobservamos podemos cubrir las bases sobre las cuales descansamos, debemos poner mucha atención a las cosas que nos ofenden o laceran, así descubrimos las bases psicológicas sobre las cuales nos hallamos. En este sendero del mejoramiento el que se cree superior a otro se estanca o retrocede. En el proceso iniciático de mi vida se operó un gran cambio cuando afligido por miles de asperezas, desengaños e infortunios, hice en mi hogar el curso de paria, abandoné la pose de yo soy el que da todo para este hogar, para sentirme un triste limosnero, enfermo y sin nada en la vida, todo cambió en mi vida porque se me brindaba, desayuno, almuerzo y comida, ropa limpia y el derecho de dormir en el mismo lecho que mi patrona, la esposa sacerdotisa. Pero esto solo duró días porque aquel hogar no me soportó aquella actitud o táctica guerrera. Hay que aprender a transformar, el mal en bien, las tinieblas en luz, el odio en amor, etc. El real ser no discute ni entiende las injurias de los yoes que nos disparan los adversarios o amigos. Los que sienten esos latigazos son los yoes que atan el alma nuestra, ellos se enfrascan y reaccionan coléricos e iracundos. A ellos les interesa ir contra el Cristo interno, contra nuestra propia simiente. Cuando los estudiantes nos piden remedio para curar las poluciones, les aconsejamos que abandonen la ira, los que lo han hecho obtienen beneficios. En el capítulo 28, nos habla el maestro sobre la voluntad, nos dice que debemos trabajar en esta obra del Padre, pero los estudiantes creen que es trabajar con el arcano AZF, el trabajo sobre nosotros mismos. El trabajo con los tres factores que libertan a nuestra conciencia, conquistamos interiormente, libertar el Prometeo que tenemos encadenado dentro de nosotros. La voluntad creadora es obra nuestra, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos. La emancipación de la voluntad adviene con la eliminación de nuestros defectos y la naturaleza nos obedece. En el capítulo 29, nos habla de la decapitación, nos dice que los momentos más tranquilos de nuestras vidas son los menos favorables para autoconocernos, esto solo se consigue en el trabajo de la vida, en las relaciones sociales, negocios, juegos, en fin en la vida diaria es cuando más añoran nuestros yoes. El sentido de la autoobservación interna, se encuentra atrofiada en todo ser humano. Este sentido se desarrolla en forma progresiva con la autoobservación que ejecutamos, de momento en momento y con el uso continuo. Todo lo que está fuera de lugar es malo y lo malo deja de serlo cuando está en su lugar, cuando debe ser. Con el poder de la diosa madre en nosotros, la madre Ramyo solo podemos destruir los yoes de los diferentes niveles de la mente, la fórmula la encontrarán los lectores en varias obras del V.M. Samael. Estella Maris es la asignatura astral, la potencia sexual, ella tiene el poder de desintegrar las aberraciones que en nuestro interior psicológico cargamos. Tonantzin decapita cualquier yo psicológico.
En el capítulo 30, nos habla del centro de gravedad permanente, y nos dice que cada persona es una máquina de servicio de los innumerables yoes que lo poseen y por consiguiente la persona humana no posee centro de gravedad permanente, por consiguiente solo existe inestabilidad para lograr la autorrealización íntima del ser, se requiere continuidad de propósito y esto se logra extirpando los egos o yoes que llevamos dentro. Si no trabajamos sobre sí mismo involucionamos y degeneramos. El proceso de la iniciación nos pone en el camino de la superación, nos conduce al estado angélico de Vico. En el capítulo 31, nos habla del bajo esotérico gnóstico, y nos dice que se requiere examinar el yo atrapado o que lo reconocemos, requisito indispensable para poderlo destruir es la observación, ello permite que entre un rayo de luz en nuestro interior. La destrucción de los yoes que hemos analizado debe ir acompañado de servicios a los demás dándoles instrucción para que ellos se liberen de los satanes o yoes que obstaculizan su propia redención. En el capítulo 32, nos habla sobre la oración en el trabajo, nos dice que la observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución del yo. 1 grado se observa, 2 grados se enjuicia, 3 grados se ejecuta. Así se hace con los espías en la guerra. El sentido de autoobservación interna conforme se vaya desarrollando nos permitirá ver el avance progresivo de nuestro trabajo. Hace 25 años en la Navidad de 1951 nos decía el maestro aquí en la ciudad de Ciénaga y más tarde lo explica en el mensaje de Navidad de 1962, lo siguiente, estoy de parte de vosotros hasta que hayáis formado al Cristo en vuestro corazón. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad del pueblo de Acuario y la doctrina del amor se expande a través del conocimiento gnóstico. Si quieres seguir la doctrina del amor, debes dejar de odiar, aún en su más ínfima manifestación. Ello nos prepara para que surja el niño de oro, el niño de la alquimia, el hijo de la castidad, el Cristo interno que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra energía creadora. Así logramos la muerte de las legiones de yoes satánicos que mantenemos dentro y nos preparamos para la resurrección, para un cambio total. Esta santa doctrina no la entienden los humanos de esta era, pero debemos luchar para ellos en el culto de todas las religiones, para que anhelen una vida superior, dirigida por seres superiores. Este cuerpo de doctrina nos regresa a la doctrina del Cristo interno, cuando la llevemos a la práctica cambiaremos el porvenir de la humanidad. Paz inverencial. Garga Cuichines. Capítulo y el nivel del ser. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos, ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara, déjesele allí lejos de cualquier oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%, piensa de sí mismo lo mejor, cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos miramos,
No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas, de todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos, lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc. La masa es pues la extensión del individuo, no es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales, hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etc., etc., etc. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verán metidos siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes. Quieren cambiar y no saben cómo, no conocen el procedimiento, están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana, repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida, dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. He estado observando por este tiempo, año 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo este por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobres jamás puede ser delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos, eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etc., 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 gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales, esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto,
Abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, etc., está en tal o cual nivel del ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. Capítulo 2. La escalera maravillosa. Tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista, cansona. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser. El nivel de ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginamos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones. Incuestionablemente en algún escalón de estos nos encontramos nosotros, escalones abajo habrá gentes peores que nosotros, escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. En esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles de ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo. Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestión de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir y niños recién nacidos. La cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la horizontal. En la escalera maravillosa, en la vertical el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal escala solo podemos encontrar niveles de ser. La esperanza mecánica de la gente no sirve para nada, creen que con el tiempo las cosas serán mejores, así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos, los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario. El nivel de ser es lo que cuenta y esto es vertical, nos hallamos en un escalón pero podemos subir a otro escalón. La escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles de ser, ciertamente, nada tiene que ver con el tiempo lineal. Un nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en la vertical. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender, que las dos líneas horizontal y vertical se encuentran de momento en nuestro interior psicológico y forman cruz. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro de su tiempo lineal, es perecedera, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto, no es el ser. Los niveles del ser, el ser mismo, no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal, se encuentra dentro de nosotros mismos. Ahora, en la vertical. Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. No está de más sentar como corolario lo siguiente: títulos, grados, ascensos, etc., en el mundo físico exterior, en modo alguno originarían exaltación auténtica, reevaluación del ser, paso a un escalón superior en los niveles del ser. Capítulo 3. Rebeldía psicológica. No está de más recordar a nuestros lectores, que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Incuestionablemente tal punto, jamás se encuentra en el pasado, ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Los dos palos vertical y horizontal de la Santa Cruz, se encuentran, en este punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Es ostensible que el horizontal es muy cursi, por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, don Raimundo y todo el mundo.
Es evidente que el vertical es diferente, es el camino los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero y olvidar su caso, no preocuparse, ni identificarse con su propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil. ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes lloran? Aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude. Realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía, si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico, se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo. Si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes, suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen, cuando les humillan, sufren. Insultan si se les insulta, hieren si se les hiere, nunca son libres, sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal, se parece a un instrumento musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel de ser resultado extraordinario de la rebeldía psicológica.